López. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Asisa, BTE y Red Eléctrica de España. Hoy continuamos el ciclo dedicado a las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. Lo hacemos con don Javier Nart, cabeza de lista por Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, y le va a presentar el presidente de esta formación política, nuestro amigo don Albert Rivera. Querido Albert, la tribuna es suya. Buenos días a todos. Gracias por volver a asistir a un acto en el que, en este caso, no mi persona, sino Javier Nart, candidato de Ciudadanos, vuelve a ser el protagonista de este foro. Gracias a la organización, a los patrocinadores, por volver a dar la voz a Ciudadanos en esta tribuna y aquí en Madrid, en el RIZ. Gracias a todos por asistir. A mí me ha tocado esta vez hacer de telonero de un rockero de los buenos, de un no solo viejo conocido de todos los españoles, sino una persona a la que admiro, con la que comparto ideas, causa justa y también, en este caso, la voluntad de que Ciudadanos esté en Europa y de que España valga la pena. Javier Nart, como ustedes saben y le conocerán de sobras, es abogado, con más de 45 años de dilatada experiencia penalista, corresponsal de guerra, colaborador de diferentes medios de comunicación en los últimos años, una persona en definitiva que conoce este país y al que este país le conoce. Hemos visto en los últimos sondeos, en las últimas encuestas, como Javier Nart es considerado en estas europeas el candidato más valorado por los españoles. Y eso para mí como presidente de Ciudadanos es un orgullo, porque quiere decir que las primarias de nuestro partido, es decir, el mecanismo democrático por el que nos hemos dotado, escogió al que consideran la mayoría de españoles el candidato más idóneo de estas elecciones. Javier, sobre todo, les decía que era un compañero de causa justa. Miren, hace entre 7 y 8 años surgió un movimiento civil en Barcelona llamado Ciudadanos y yo en aquel acto en el CCCB, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, me encontré con alguien a quien admiraba, Javier Nart. Yo les confieso que parte de la vocación de jurista y de abogado que tengo viene por aquellos debates televisivos, pero también jurídicos entre Javier Nart y Ricard Fernández Deu en aquel programa de televisión. Creo que muchos nos inspiramos en esos debates para que nos despertara el gusanillo de la ciencia jurídica, del derecho, ¿no? Y Javier Nart, pues me lo encontré en aquel acto junto a otros intelectuales, otras personas de la sociedad civil barcelonesa, que defendían en definitiva dos cosas. Una, regenerar la vida pública española y dos, representar, en concreto en aquel momento político, y ahora fíjense cómo están las cosas, en Barcelona, en Cataluña, a los ciudadanos españoles que defienden la Constitución, la democracia y la convivencia con el conjunto de España. Esos fueron los dos nexos básicos que unió a aquella gente. Nos sumamos miles y miles de ciudadanos en aquel momento y hoy aquel movimiento civil ya es un movimiento civil a nivel nacional en toda España. Ya existen organizaciones, plataformas, en definitiva, una unión, una red de ciudadanos en toda España en torno a esas ideas, y esta candidatura no es más que la punta de lanza de ese movimiento civil en toda España. Miren, en estas elecciones, Javier Nart, Juan Carlos Girauta, que nos acompaña en números de la lista, Carolina Punset, Marta Marván, todo el equipo de gente de Ciudadanos, escogidos, por cierto, insisto, en primarias, en elecciones democráticas de nuestro partido, van a ser la voz también de una parte de España que hasta la fecha quizá ha estado silenciada. En estas elecciones es evidente que nos jugamos qué pasa en Europa, qué democracia europea queremos, si escogemos un presidente, qué modelo económico europeo queremos, nos jugamos qué modelo de derechos humanos, qué modelo de organización, qué modelo de burocracia, o mejor dicho, de quitar burocracia en Europa nos jugamos, pero también déjenme que les diga una cosa, nos jugamos que en España también existan alternativas al actual bipartidismo y al separatismo. En estas elecciones europeas, si después del 25 de mayo, los que han dejado el país como está, los que nos han traído hasta aquí, los que han hecho las cosas de una manera determinada, salen vencedores de estas elecciones, sin un rasguño, sin ninguna lectura, sin ninguna especie de autocrítica
y salen diciendo los españoles quieren que esto siga así, muchos, en definitiva, habremos perdido batallas por cambiar las cosas en este país. Y también si los separatistas, los que quieren separarnos a los españoles, como saben algunos de ellos compañeros míos en el Parlamento de Cataluña, si esos señores también salen vencedores de estas elecciones con una España más dividida, con una España más decadente. En definitiva, en estas elecciones nos jugamos también que en España existe un proyecto ilusionante para este país y que ese proyecto esté dentro de Europa y que Europa sea el marco de convivencia, el marco político, el marco social y económico de esa España. Ciudadanos no pretende ser solo quien representa ese movimiento civil, a esa España emergente, pero sí somos parte de eso, sin duda. Parte de esa España emergente que quiere que este país valga la pena, que quiere un proyecto ilusionante, que quiere regenerar la vida pública, que quiere una transición ciudadana para que los ciudadanos tomen el poder en este país nuevamente y empoderen a nuevos poderes públicos, a nuevas instituciones y reformen este país. Parte de esa punta de lanza son estos señores que encabezan esta lista. Por tanto, hoy presento aquí un candidato a las elecciones europeas, escogido democráticamente, pero también presentamos una alternativa, un proyecto alternativo a lo que hoy conocen. Es legítimo seguir votando a los que nos han traído hasta aquí, legítimo. Pero también es legítimo ilusionarse para querer cambiar las cosas en este país, tan legítimo o más, si me permiten. Por tanto, nosotros lo que venimos a representar es aquella parte de España que dice: hasta aquí hemos llegado, hace falta cambios, hace falta gente libre, sin hipotecas, con las manos limpias, para poder impulsar un cambio en nuestro país. Eso es lo que representa esta candidatura, también mirando hacia Europa, pero mirando también hacia España, nuestro país. Hoy Javier Nart es la voz de ese equipo, la voz de esa gente, la voz de esa minoría emergente española que quiere otra España, que quiere una España unida, una Europa fuerte, unos Estados Unidos de Europa políticos, no solo económicos o burocráticos, sino también políticos, y eso es lo que queremos, en definitiva, los que estamos en Ciudadanos. Para mí es un honor ceder la palabra a mi admirado, a mi compañero de causa, a quien ustedes conocen por su trayectoria profesional, una persona que no se ha dedicado hasta hoy a la política y que un día, si me permites, Javier, para acabar, que lo explique, cuando llegaron las elecciones autonómicas en Cataluña, además de haber impulsado y estar en el inicio de Ciudadanos, me vino y me dijo: es un momento importante de lo que está pasando en Cataluña y en el conjunto de España. Hasta la fecha es verdad que Javier había estado colaborando en el Partido Socialista en los años 80, en política exterior, en política internacional, pero me dijo: Albert, si hace falta, si es necesario, si por la necesidad del país, por la urgencia que vivimos, porque hace falta mojarse, alguien tiene que también echar un granito de arena, arrimar el hombro, cuenta conmigo. Eso es lo que me dijo Javier en aquellas elecciones autonómicas y cerró la lista que yo encabezaba en 2012, que triplicó votos en las elecciones autonómicas de 2012, como ustedes sabrán. Pues bien, Javier, aquello que dijo en aquel momento, no solo eso, sino después se presentó y se postuló a unas elecciones primarias en Ciudadanos, por cierto, con amplia participación y con un apoyo excepcional a su candidatura. Y, por tanto, para mí es un orgullo que quien se moja, quien da la cara, quien tiene una profesión y abandona el tiempo de esa profesión, de su familia, de su tiempo de ocio, para dedicarle un tiempo a este país, después de su trayectoria, para mí es un honor que encabece nuestra candidatura. Así que les dejo con Javier Nart, una persona comprometida y, sobre todo, un ciudadano español y europeo. Muchas gracias. Cuando escucho a personas que dicen en política que tienen una vocación de servicio a la ciudadanía y que parece que lo hacen como un sacrificio por los demás, yo les digo que yo lo hago por egoísmo. Por egoísmo, y les aseguro que es verdad, egoísmo porque yo necesito vivir en un país decente. Y lo que estoy haciendo en este caso, que es dejar mi bufete de abogado, de lo que he vivido toda mi vida y seguiré viviendo, porque yo seré un transitario en la política, ciudadano político, porque todos lo somos, la política o la hacemos o la padecemos. Yo en este momento lo que necesito es poder mirar a mi alrededor y contemplar que estoy en un país donde la gestión, equivocada o cierta, es por lo menos decente. Leí el otro día, hace unos días, un informe de la Unión Europea sobre corrupción en diferentes países de la Unión Europea. Y en ese punto en el cual se determinaba cuál era el nivel de corrupción en unos y en otros lugares, sencillamente me sentí tan absolutamente bochornado como me imagino estarán ustedes, y de ello les hablaré más adelante. Yo no quiero hablar de política española, estrictamente lo necesario, a pesar de que en estas elecciones al Parlamento Europeo es la pelea habitual
entre los dos propietarios del Estado, del poder, de la administración, de la vida civil, de todo, unos partidos poder que ocupan todo el espacio y que convierten cualquier cosa en una cancha. Para los que somos de Bilbao, pues yo les diría de cesta punta, y para los demás de tenis, donde la pelota es el pueblo español, y parece como si la única importancia de estas elecciones es quién las gana y no qué es lo que se gana. Decirles que Europa es no solamente un bello objetivo, sino una necesidad, es evidente y obvio en un mundo donde ha habido una concentración progresiva de poder y donde incluso cuando existía una absoluta hegemonía en su tiempo de la Gran Bretaña, recuerden ustedes, sobre todo los que tenemos alguna edad, cuando el mapa del mundo tenía dos colores, que era el color más o menos rosa, que era el color de la Gran Bretaña y su imperio colonial, y el color azul, que era el color de Francia, y con esos dos colores uno cubría la casi totalidad del mapa del mundo. Había también el imperio colonial belga, el holandés y algunas cositas, y Rusia, evidentemente, y Estados Unidos, pero con eso se cubría el mapa. En este momento hay un progresivo proceso de concentración, no simplemente de poder político, de poder militar. En último término, el poder político y el militar es la consecuencia de la estructura económica, de la capacidad de implementación de avances, de beneficiarse de la tecnología. Y cada vez la tecnología exige una mayor concentración, no simplemente de dinero o de fuerza, sino de inteligencia. Observen ustedes cómo en uno de los peores sistemas educacionales del mundo occidental, que es Estados Unidos, cubren perfectamente esa deficiencia de educación con la importación de cerebros, pero la requieren de forma imperativa. Es algo así como el equipo de fútbol que tiene una cantera mediocre, pero una importante cartera, y la cantera es suplida por la cartera, y con esa cartera el equipo resulta que es campeón. Bueno, pues Estados Unidos es campeón. Y también tenemos a otro continente máximo, a velocidad de crucero espectacular, que es China, con independencia de que tenga extraordinarias hipotecas, y yo pienso que China va a enfrentarse a una amenaza extraordinaria de implosión como consecuencia de la disparidad absoluta que existe entre las varias Chinas, la China dentro de los lugares desarrollados, la China Han, que es la China entre lo que puede ser el campesinado, que es la mayoría del pueblo chino, los lugares más atrasados de China, los lugares más excluidos y los propios, vamos a decir, la zona oriental, la zona de Shanghái y el Cantón, etcétera, que es el núcleo duro, y no digamos de su imperio colonial contiguo, del cual el problema más importante es la estanqueidad entre la China Han y lo que es los uigures, concretamente la China musulmana. Pero tampoco les quiero hablar de eso, sino llegar al núcleo del asunto. Europa sale de la Segunda Guerra Mundial derrotada. Incluso si Francia o Gran Bretaña, o no digamos Bélgica o Holanda, son países vencedores, en realidad son países perdedores, porque se produce un desplazamiento hacia Oriente y Occidente. La Unión Soviética, que termina por ser víctima de su propio gigantismo y de su propia contradicción, esquizofrenia en su economía o en economía de punta militar y una falta de estructura económica, y la economía verdadera, la economía viable, que es la economía norteamericana. Europa o tiene una actuación unida, pero no por ética, sino por práctica, o Europa desaparece y nos convertiremos en un bello continente de buena gastronomía, magnífica cultura, gentes amables y diversidad para ser visitados por los que ya están emergidos, Estados Unidos y China, y los que emergerán, que es Brasil, India y potencialmente también Rusia. Europa es una extraordinaria realización también muy frustrante, es una contradicción entre el extraordinario avance de todo lo que ha ocurrido, que es rigurosamente revolucionario, es la subversión del orden constituido en Europa, que es la guerra civil permanente desde el final del Imperio Romano, y ese extraordinario avance que es que no hay guerras entre nosotros. Dígame, nunca ha habido en Europa 3 generaciones sin guerra civil europea, nunca. No ha habido jamás un espacio de libertades sociales, de libertades individuales tan extraordinario como Europa, con todas las contradicciones que existen. No ha habido nunca un espacio económico tan extraordinario como Europa. Yo viajo mucho, mi zona de afección y de interés es lo que se denomina con una cierta displicencia el tercer mundo. Yo soy
africano-arabista, de Asia también y de algunos lugares de América, de una extraordinaria respeto y admiración por ejemplo, un continente capaz de mantener la unidad llamado Brasil. Pues bien, nosotros somos un gigantesco estómago con un microcerebro, somos microcefálicos. Y esta es la Europa que tenemos que construir. Tenemos en Europa realizaciones extraordinarias que ojalá se hubieran producido antes. De hecho, nuestra crisis, consecuencia del proceso especulativo, de la economía de casino, de la economía piramidal, en la que se vivió durante el aznarato, principio el zapaterato y en último término sufrido por el don Tancredo presente, que es de Mariano Rajoy, pues es consecuencia de que no existían mecanismos en la Unión Europea capaces de atajar lo que todos teníamos en conciencia. Yo recuerdo en un debate de ese grandísimo programa de una persona a la que admiro y respeto y al que le debo tanto, que es Luis del Olmo, que estaba con un muy importante economista, que por respeto y afecto no quiero mencionar, donde yo discutía desde mi ignorancia en economía, pero algún sentido común, que no podíamos vivir en una economía de casino donde sencillamente sentando el trasero en la silla cada año fuéramos un 16% más rico porque tuviéramos un terreno o una casa, que eso no tenía el más mínimo sentido. Y él me contestó que las cosas valían lo que se quería pagar y dije exactamente, eso es la economía especulativa y no la economía de creación de riqueza. La economía de casino, la economía financiera que hemos vivido, la economía especulativa, mejor dicho, es la consecuencia de una silla con una sola pata y le faltaban dos fundamentales, que era la unión bancaria y que era la unión fiscal. Teníamos la moneda única, pero absolutamente corta. Sí, teníamos un Banco de España que ni estaba ni se le esperaba, que no se enteraba del proceso absolutamente evidente de apalancamiento disparatado, suicida, yo diría incluso criminalmente suicida, porque hemos tenido que pagarlo entre todos nosotros. Si lo hubieran pagado ellos, pues que hagan de su capa un sayo, pero cuando el sufrimiento es ecuménico, general, eso es indecente. Otra cosa para decir es que aquí no estamos definiendo un sistema en sí mismo malvado o maléfico, porque de ese sistema participaban con absoluta beatitud y con sonrisa meliflua todos los sindicatos, los llamados sindicatos de clase, esos sindicatos que participan del expolio en Andalucía, de algo tan obsceno como es el dinero de los parados, como es los partidos que se definen de centro-derecha y los partidos que dicen que son de izquierda, como es Izquierda Unida y como es el Partido Socialista. Yo no recuerdo que en ninguna de las cajas se levantara ninguno de los consejeros ilustremente bien pagados y bien servidos para decir, por ejemplo, no puede ser que sigamos apalancándonos en el ladrillo sencillamente porque nos produce inmensos rendimientos y que nuestra economía sea tan sencilla como comprar dinero barato en Europa y venderlo caro en España. Eso es la función del intermediario africano típico y estereotípico, de lo que se llama le commerçant, que es la persona que se dedica a hacer de intermediario entre las fábricas europeas y el comprador africano. Teníamos una economía rigurosamente africana, yo diría incluso precolonial. Pues bien, aquellos ilustres señores de la izquierda supuesta y de la verdadera derecha o centroderecha actuaban al unísono, con el silencio perfecto. Nadie se levantó para decir no se comercializan las preferentes y yo tuve una cierta discusión con el señor Gaspar Mayamazares, que tuvo el cuajo y el desparpajo de querellarse contra el señor Blesa como si el señor Blesa fuera el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y degollándolo, tema resuelto. Pues no, aquí hay una manada también de corderos, pero en este caso con cuernos, que han participado plenamente, ya saben el nombre que tiene eso del cordero con cuernos. En fin, prefiero no decirlo. Pero que han participado plenamente de la historia y que nadie dijo ni mu. Entonces, estamos hablando del propio sistema que no funciona y es necesario que funcione. Yo entiendo que la economía de libre mercado es, como decía Churchill de la democracia, el menos imperfecto de los sistemas. No conozco otro menos imperfecto, otro mejor, otro que garantice un mayor nivel de progreso, un mayor nivel de satisfacción, un mayor nivel de seguridad, un mayor nivel de libertades. Libertades que evidentemente hay que enmarcar en lo que significa algo tan fundamental como una sociedad inclusiva. Y de eso quiero hablarles. Miren, todos les van a contar los mismos cuentos y yo también sé contarlos. No es que sea muy listo, pero juro que tonto del todo no soy. Y por lo tanto yo soy capaz de hacerles un discurso de lo evidente.
pues hay que propiciar una mayor cantidad de trabajo. Hay por ahí una candidata que en su vida ha trabajado fuera del partido, que ha nacido, ha crecido y no sé si se ha reproducido dentro del partido. Una nómina privada no visto jamás, y fuera del partido es el llanto y crujir de dientes y las tinieblas exteriores, como dice la Biblia. Esta candidata del Partido Socialista pues se nos despacha diciendo pues lo evidente. Yo creo que ninguno de ustedes está en contra, ni yo tampoco. Hay que conseguir el pleno empleo, hay que propiciar políticas de empleo, hay que propiciar políticas sociales, hay que incluir a la juventud que se encuentra en un paro descomunal, 50 y tantos % en España, que significa una situación de fractura de su propia proyección personal, de su propia ilusión de vida. Pues estamos de acuerdo. Si quieren, sigo por este camino y hacemos un discurso políticamente correcto e intensamente vacío. Es como aquellos globos enormes, usted lo pincha y dentro no hay nada, no había más que aire. ¿Alguien les ha explicado, alguien les ha hablado, alguien piensa, alguien dice en esta campaña lo que significa una sociedad de exclusión? No una exclusión en la sociedad, sino una sociedad de exclusión. Yo tengo una pasión, que es la pasión primero por vivir en la vida y no vivir en la Torre de Marfil del microclima, del biotopo político, donde parece que el ombligo político se convierte en el cuerpo entero. El ombligo es una pequeña parte del cuerpo, interesante y amena, pero una pequeña parte del cuerpo. El cuerpo es completo en todos sus miembros. Y yo pretendo vivir y conocer y hablar con las personas, no desde la altura de mi calidad política, una especie de Moisés que lleva al pueblo elegido al mejor destino, y en este caso me refiero al señor Mas, sino y otros que son también otros Mases, aquí la cosa es también ecuménica. Miren, desde los años 50, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha habido un progresivo proceso de redistribución positiva de la renta, una distribución que ha ido cubriendo las capas de la sociedad, ciertamente con injusticias, ciertamente con clases privilegiadas, pero la justicia social, que significa la distribución de la renta, de los 50 a los 80, ha sido progresivamente expansiva. Las rentas del trabajo iban ocupando esa tarta completa de rentas del trabajo, rentas del capital, e iban incrementando su participación en la renta general. Y a partir de los años 80 ha ido produciéndose el proceso inverso, que con consecuencia de la crisis ya ha sido en caída libre y progresivamente acelerada. Yo creo que habría que decir la verdad, y la verdad es extraordinariamente incómoda y políticamente muy incorrecta. Muy incorrecta, pero en mi criterio brutalmente verdadera, lo cual no significa que la acepto. La entiendo y desde el entendimiento quiero con todas mis fuerzas luchar contra ella por dos razones, por ética y por práctica. Por ética, porque no puede ser que tengamos una sociedad, una economía, en la cual se excluya del proceso de producción, del proceso de integración, a un porcentaje progresivamente más elevado de nuestra sociedad. Y desde un punto de vista práctico, porque no hay economía sin consumo, y no hay consumo sin sueldos, y no hay sueldos sin trabajo, y no hay trabajo sin trabajo. Y no es una redundancia, es una evidencia. Estamos en una situación de sociedad exclusiva, de sociedad de exclusión, mejor dicho, tanto internacional como intranacional. Internacionalmente porque la división del trabajo va desarrollando economías con una velocidad de desarrollo a ritmo progresivamente acelerado, geométricamente acelerado. Y hay que decirlo con absoluta claridad. No serán nunca parte del primer mundo, de una equiparación mínima, la gran parte de la humanidad que ya ha perdido el tren. Y les hablo en este caso como un apasionado de un continente y de unas gentes con las que he vivido, y no en los hoteles de 5 estrellas climatizados, ni en los congresos donde van todos los políticos y se piensan que conocen ese lugar porque les cuentan los cuentos que quieren escuchar personas de su misma condición intelectual que han estudiado en las mismas universidades. El pueblo es otra cosa. En este momento, en esos lugares, hay una nueva colonización, que es la colonización de las élites sobre su propio pueblo, cuanto antes era la colonización de los blancos. Me refiero a África. Cuando la reina Victoria consolida el Imperio Británico en la India, el punto máximo de la tecnología de la Gran Bretaña, además de la navegación, era la máquina de vapor. Y la máquina de vapor se podía realizar por cualquier herrero o por cualquier proceso elemental
con una cierta técnica, una cierta capacidad, pero no era en absoluto complejo, no era exclusivo y excluyente de la tecnología punta, en absoluto. Y los mosquetes que tenía el ejército británico tampoco eran tan extraordinariamente desarrollados respecto a las espingardas o los fusiles de avancarga, que todos lo eran, que utilizaban las diferentes unidades de los sultanatos y de los rajanatos indios. En este momento, ni España puede desarrollar, ni Alemania, tecnología de punta. Los aviones que utiliza, por ejemplo, la empresa Airbus, es una empresa que necesita la aviónica norteamericana, porque tampoco tenemos capacidad de desarrollar una aviónica punta nuestra. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una sociedad de exclusión a nivel internacional, donde la división del trabajo se va a seguir manteniendo, y tenemos una sociedad en el primerísimo mundo, que yo le llamo de nivel indio. El nivel indio significa, la sociedad india, si ustedes van a la India, van a observar cómo hay tres Indias. Una India de absoluta vanguardia, absolutamente moderna, con una capacidad tecnológica asombrosa, ese pequeño biotopo, que es la gran locomotora de impulsión de la economía india, que tira de un segundo vagón, que es un vagón mucho más grande, pero que es un vagón semi-integrado en la primera, y después un tercer vagón, que está absolutamente excluido. En la filosofía económica india se habla de las tres Indias: la India del empuje, la India que sigue y la India que será integrada. Bien, con los procesos de automatización, con los procesos de modernización de lo que es la producción, en este momento no hace falta gente, sobra gente. Cuando hace años, para producir automóviles, además de la maquinaria, se necesitaba mucha mano de obra, hoy los procesos repetitivos se automatizan en máquinas. El problema es que durante la revolución industrial, que también hubo el espejismo del ludismo, o sea, la destrucción de las máquinas, porque las máquinas quitaban trabajo, las grandes revoluciones industriales y las grandes revoluciones obreras que hubo, por ejemplo, en Barcelona, que se destruían las máquinas en las insurrecciones ludistas contra la maquinaria. Esto lo que crea al final es una integración de esas personas en otra parte de la economía, porque era una economía que requería una mano de obra extensiva, pero es que en este momento no hace falta en el sistema económico en el que vivimos y, en consecuencia, nos encontramos con una economía de exclusión. Y esto tiene una referencia incluso en lo que significa la concentración de bienes. Por ejemplo, en los países de la OCDE, el 1% poseía el 8% de la riqueza en el año 1981. En el año 2012 es el 20% de la riqueza que es poseído por el 1% de la población. Esto no es un problema de justicia ni de injusticia, esto es un problema de extraordinario riesgo de explosión social. Si acudimos a un, yo creo, notable, para mí, preocupante economista, a mí me interesa estudiar y leer aquellas personas con las que no estoy de acuerdo o con las que no quiero estar de acuerdo, porque quiero esperar, deseo que se equivoquen. Pero Thomas Piketty, disculpen ustedes, es el peaje de 8 días contando cosas a razón de 15 o 20 entrevistas por día. Dice algo respecto a lo que es la economía de exclusión, y es la única parte que les voy a leer porque no tengo tan extraordinaria memoria. Dice: si esta tendencia a la concentración y a la exclusión en consecuencia continúa, las desigualdades se volverán insostenibles para el año 2040 o 2050. Incluso los más fieles defensores del mercado deben estar preocupados, porque si el rendimiento del capital es mayor que la tasa de crecimiento, se ampliarán mecánicamente las desigualdades con el riesgo de un declive nacional brutal a través del nacionalismo político o del proteccionismo exacerbado y que pueda servir como válvula de escape para tensiones sociales. Espero que hayamos aprendido las lecciones del siglo XX, que son las lecciones del sálvese quien pueda, del yo contra el otro.
o de esa fórmula perversa que significa envolverse en la bandera para no reconocer los problemas de todos. No hay nada más eficaz que envolver las miserias económicas en grandes y supuestos ideales que son para mí extraordinariamente respetables, como es la religión o como es el nacionalismo. Yo he vivido 20 y tantos años de corresponsal de guerra. Hombre, no les digo que vamos a tener una guerra civil en España en absoluto, pero sí he conocido lo que es la capacidad que se tiene de manipular los sentimientos en los momentos de crisis máxima, crisis material y crisis moral. Y en consecuencia lo que Thomas Piketty está diciendo es que nos podemos encontrar con explosiones nacionales en las cuales la alternativa que se plantee es yo y mi tribu contra los demás. Esto en este momento lo tenemos en Europa, no solamente en el caso de Cataluña, que no tiene en este momento, les hablaré de una forma muy corta al final, pero sí, por ejemplo, en lugares como Hungría o como Francia, donde ya no se convierten en una anécdota incómoda, sino ante una espantosa realidad, que es la introspección, el determinar que la solución es marcharse, dejarlo estar y olvidarse no de la solidaridad común, sino de la necesidad común que se llama una Europa unida. Para que la sociedad sea viable, para evitar algo tan extraordinariamente grave como es la explosión social, yo les voy a poner un ejemplo. Yo supongo que muchos de ustedes habrán conocido la República Sudafricana, y si han estado en Johannesburgo, habrán observado algo que es monstruoso, pero que es una realidad y así se configura. Johannesburgo no es una capital. En Madrid, en Barcelona, en Soria, en cualquier lugar, hay diferencias sociales de acuerdo con los barrios, pero es una capital conjunta, es una capital única, donde no hay barrios que estén diferenciados, vallados y electrificados. En Johannesburgo hay una especie como de islas, de guetos de ricos, que son interétnicas, ya no son de blancos, ahora son de los ricos, en los que uno penetra en ellas a través de unas garitas vigiladas y con hombres armados que te toman el carnet de identidad, que ven el aspecto que tienes, que en el caso de que el aspecto no sea muy correcto, llaman a la persona con la que teóricamente vas y entonces pasas o no pasas. Y entonces tú te puedes trasladar al barrio de tus amigos o de tus vecinos, que es otra isla, cerrada, blindada, protegida, y a la otra isla y a la otra isla. Y después tienes los barrios desprotegidos, que algunos están vallados y otros no. El centro de Johannesburgo es una especie de Mad Max, donde uno observa aquellos tremendos edificios extraordinarios que era el corazón de la City, de lo que era el imperio económico, que sigue siéndolo todavía para África, de la República Sudafricana, y donde lo único lo que observa es el mundo del desamparo, los desarraigados, los que no estarán integrados nunca más que en niveles de explotación básicos, en una economía que todavía requiere una mano de obra extensiva. Pero lo que nos encontramos son con guetos de exclusión. Y en estos guetos de exclusión, en una Europa como la nuestra, serán guetos de rebelión, serán guetos en los cuales la alternativa va a significar los bonos de comida, el darles un bienestar, o sea, estar mejor o estar en algo, a través de la subvención, a través de el dinero o los medios para que sobrevivan. Pero claro, la persona, además de tener la panza llena, requiere un proyecto vital mínimo, requiere un criterio moral mínimo. Y las personas no es que trabajemos porque nos apasiona el trabajo, es una forma también de realización. No se puede adormecer a las personas a través del subsidio, porque en ese momento se las está degenerando, y al degenerarlas no tienen solución ni salida. ¿Qué solución va a tener un importante segmento de nuestra población excluida, a la que se le están contando cuentos a día de hoy, porque no se les dice la verdad? Verdad que no me gusta, contra la que me rebelo, y me rebelo después de revelármela con V, de conocerla. Y para poderla solucionar hace falta admitirla, para después luchar contra ella. Y les repito, no por ética, sino por práctica, no podemos tener una importante parte de nuestra población que se va a convertir en una sociedad subsidiada permanentemente, porque producirá explosiones, obligadas explosiones sociales, inevitables explosiones de orden público, si eso se le puede llamar el desorden público. Cuando a las personas se las desampara, no se les da alternativa,
Eso es la ceguera más absoluta respecto a lo que significa la esencia fundamental de una sociedad en convivencia básica. Ni siquiera les hablo de la justicia social, les estoy hablando de la necesidad de vivir con paz suficiente. Estas personas lo único que les van a quedar van a ser satisfacciones básicas, porque ciertamente qué interés tiene uno de cultivarse cuando no hay horizonte de ninguna clase. Les quedará pues el alcohol, la droga, la pornografía, el sobrevivir, el estar. A su familia, ¿qué valores le va a poder dar cuando el hijo no puede respetar al padre, porque el padre es una persona que vive del subsidio? ¿Cómo vivirá él? ¿Cómo vivirá él? Yo, por lo tanto, cuando oigo a la ciudadana Valenciano y a cualquiera de los demás ciudadanos que se presentan, no de Ciudadanos, sino de sus partidos, y nos cuentan milongas, cuentos filipinos, música celestial, yo digo, bajemos a la letra, pasemos de la poesía a la prosa, a la realidad, y digamos las cosas como en este momento existen. Y es que este 25% de paro no es esa cosa meliflua que se llama estructuralidad del paro. Es exclusión social, porque esta sociedad no tiene alternativa económica. No hay otra alternativa que volver a generar la burbuja especulativa, que era la burbuja de la construcción. Y a eso no podemos volver. ¿Por qué no decimos las cosas como yo entiendo que son? Y les aseguro que lo que deseo es equivocarme, que no tenga razón en lo que estoy diciendo. Pero lo que yo observo no es la macroeconomía, es la macrosociedad. Porque en último término vivimos en sociedad y no simplemente de acumular nuestros propios beneficios, porque necesitamos una integración, por lo menos, si no es en ética, les reitero, en práctica, de paz social mínima. Y eso no se soluciona con orden público, esto es con represión, esto es con leyes que después lo que actúan es como una especie de tapón de una realidad sociológica, que es fundamental. No se pueden dar definiciones macropolíticas, macroeconómicas, a lo que es estructural. Y, en consecuencia, ante ese extremadísimo riesgo, que yo lo veo inevitable, porque es que lo estamos viendo, que significa la economía de exclusión, la economía de concentración acelerada. Forbes, que me da la impresión que no es el Capital de Karl Marx y que no es el Manifiesto Comunista, da un dato que también es estremecedor. Aquellos capitales superiores a 100 millones de dólares producen unos rendimientos entre el 6 y el 8%, mientras el índice de crecimiento mundial durante la década entre el año 1987 y 2000 aproximadamente es del 1,4%. Este proceso progresivo de acumulación en la cúspide, esto es profundamente imposible de mantener. No es justo ni injusto, es de imposible mantenimiento. Es la antesala de la explosión. Y yo creo que los políticos tienen que ver un poquito más allá de sus narices. La política significa la gestión de los intereses de la sociedad, y la sociedad no se muere cada 4 años, que es el proceso electoral, vive más tiempo. Razón por la cual cuando nosotros pedimos una educación de calidad, que también la piden todos, yo les digo, ¿y qué han hecho para que la educación de calidad signifique una educación como activo estratégico de nuestro país? Miren, Finlandia, después de la Segunda Guerra Mundial, sale primero derrotada, segundo intervenida por la Unión Soviética en lo económico y en lo estratégico. Está en el punto más lejano de Europa. En consecuencia, es el lugar de más difícil desarrollo, y lo que tiene, tras haber perdido las minas de níquel de Petsamo en el norte de Laponia, que era su gran exportación, es mosquitos en verano, hielo en invierno y bosques de pinos. Y claro, un país no puede vivir de la exportación de madera, tiene que vivir de algo más. Y en ese momento los dos partidos, el de la derecha y el de la izquierda, el socialdemócrata y el liberaldemócrata, se ponen de acuerdo para crear su único activo, que es desarrollo, que es inteligencia, que es educación. Y crean una educación estratégica que dura desde 1946 hasta ahora. Porque esos partidos, además de mirarse su ombligo, miraron sobre todo a la sociedad. Y en este momento Finlandia tiene una de las sociedades de tecnología punta más desarrolladas, siendo el peor lugar de Europa para haber producido ese desarrollo. Lo que tienen es un criterio estratégico de la vida y no un criterio miserable, cortoplacista, de después de mí veremos quién viene, porque yo lo que hago es producir resultados a corto plazo.
Ninguno de ustedes en las empresas en las que podrán estar ustedes viven a 4 años. La empresa tiene un recorrido mucho más largo. Tendrán incluso que invertir o dejar de distribuir beneficios durante unos años porque necesitan capitalizarse para que la empresa sobreviva. Aquí no. Aquí el capital es a 4 años y nos lo comemos y detrás de nosotros ya veremos quién viene. Y esto es un inmenso error, además de un espantoso horror. Y este horror se llama corrupción y en Europa también hay que luchar contra la corrupción. Hay un informe sobre la corrupción en España de la Unión Europea que es estremecedor, absolutamente estremecedor. El 97% de las personas entrevistadas, que son hombres de negocios, reconocían que la corrupción estaba generalizada y algo más, que lo habitual era que se produjera para cualquier contratación con el Estado el tener que soltar en la comisión correspondiente. Era el primer país de Europa. Somos el primer país de Europa en percepción por los hombres de negocios propios de la corrupción en la que vivimos. Y yo les digo, miren, yo de las encuestas, ni siquiera de las que me son propias, yo lo que observo es mi experiencia. Y la experiencia de todos nosotros es exactamente lo que estamos viendo. Cada mañana nos desayunamos con un nuevo caso de corrupción, de unos y de otros. Y cuando se va al Congreso de Diputados, en lugar de depurar responsabilidades, es el y tú más. ¿Y a mí qué diablos me importa el y tú más? Si al final el y tú más lo pago yo, el del uno y el del otro, el Gürtel y los seres de Andalucía. ¿De qué diablos me importa? Me acaban de presentar la primera tarjeta, que es casi la tarjeta roja. Realmente estaba acabando, lo cual es un buen recurso para decir que soy demasiado largo. Pero si no frenamos la corrupción, no hay capacidad de generar un desarrollo viable. No podemos tener una economía parasitada por la corrupción. Y esto se soluciona a través, o por lo menos en el Parlamento Europeo, de algo que en España es rigurosamente subversivo, que son las comisiones de investigación, comisiones temporales de investigación. Estas comisiones temporales de investigación en Europa sirven para investigar lo que pasa. Aquí sirven para dar la razón al partido que domina el Congreso o el Parlamento local o la Junta local, y yo les ruego que me digan una sola comisión de investigación que haya servido para algo más que para absolutamente nada. En Europa se investiga, por ejemplo, ¿cuál es el destino de los fondos europeos? El 80% de todos los fondos europeos no justificados se llama España. Y eso me llena de vergüenza. Y simultáneamente ese informe sobre corrupción en Europa decía algo que es extraordinario. Tenemos una de las administraciones a nivel de funcionariado más ejemplares y menos corruptas de Europa. La corrupción, lo dice la Comisión Europea y lo dice nuestra experiencia, está arriba. Yo termino ya y les digo lo siguiente. Hace falta mucho más realismo y mucha menos retórica. Yo creo que hay que afrontar los problemas para tratar de resolverlos y hay que contemplar lo que tenemos delante de los ojos, aunque no nos guste, y solucionarlo porque no es que sea bueno ni malo, es que es necesario, inevitablemente necesario. Hace falta muchos menos sentimientos para resolver las cosas. Hace falta mucho más criterio y más pensamiento. Y si no nos queda ética, que nos quede práctica, que nos quede la obligación de resolver las cosas, porque si no las resolvemos va a ser mucho peor para todos, incluso para los que ahora se benefician en corto de unos resultados que son socialmente suicidas. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Javier. Vamos a empezar con el turno de preguntas. Le rogaría que fuera un poquito más escueto porque hay muchísimas preguntas y seguramente alguna se quedará en el tintero. Para mí es un placer esta moderación. Como decía Albert Rivera, él le tiene a usted como maestro, como abogado, yo le tengo como maestro, como corresponsal de guerra. Y yo no sé si es más difícil ser corresponsal de guerra o hacer una campaña electoral. Hombre, mira, yo en aquel tiempo era más ágil, más inconsciente y, por lo tanto, con el miedo suficiente para poder salvar el pellejo,
Pues las cosas fueron bien, tan notablemente bien que únicamente fui herido en una sola ocasión y el lugar donde me hirieron era premonitorio, se llamaba El Ostional. Allí fue donde me hirieron de un morterazo en la cabeza con el Frente Sandinista. Y allí aprendí algo muy importante, y es que lo peor que existe es el engaño, que bajo el supuesto de un cambio lo que esconde es una nueva dictadura. Yo creo que la libertad es la capacidad de discrepar del poder y además la libertad es el lugar donde se producen los mejores resultados, incluso económicos. Es mucho más, diría, complicado, evidentemente, la guerra que esto, porque aquí lo que yo tengo es una inmensa esperanza, que es la esperanza de que la sociedad reacciona, que somos la consecuencia de nuestra propia responsabilidad, que la irresponsabilidad o la putrefacción del cacicato, de lo que es la casta política, que gestiona el poder y no la ideología, eso es pasajero. Yo tengo una gran esperanza en todos nosotros, que es la capacidad de reacción. Y si no reaccionamos, nos merecemos lo que tenemos, así que no nos quejemos después. Muy bien, pues vamos con las preguntas. Y insisto que para mí es un placer porque yo estuve también moderando a Albert Rivera, se lo comentaba antes en su primer desayuno aquí en este foro, y ahora tengo el placer de moderar a Javier Nart. Me imagino que ayer, entre campaña y campaña, vería la encuesta del CIS, que tiene un dato curioso, que es que la persona mejor valorada es una persona de Esquerra Republicana, José María Terricabras, y la segunda es usted, pero no aparece en el listado como escaño al Parlamento Europeo. Yo, mire, es que de las encuestas no soy agnóstico, soy ateo, incluso de aquellas que me colocan bien o nos colocan bien. El partido tiene 90 minutos y yo juego todos los partidos como si los fuera a perder. Así que tenemos en este momento un 9-1 en las encuestas. 9 nos dan sí, una nos dice que no, que en una situación que para mí es peculiar. Vamos a ver, yo creo que el conocimiento general del pueblo español, del señor Terricabras, que por otra parte es una persona a la que aprecio porque es un tipo inteligente, es una persona con la que discrepar es un placer, porque no tiene eslóganes, sino ideas, lo cual es importante, poder hablar con alguien del que se aprende, incluso para discrepar. Pues me da la impresión de que el conocimiento del universo español del señor Terricabras es evidentemente mejorable. Y del tercero, que es el señor Tremosa, de Convergencia, pues me da la impresión de que tampoco es que tenga una espectacular fundamentación de conocimiento o conocimiento del pueblo español. De mi persona, pues el que exista, me callo. Por lo tanto, cuando uno define, ¿qué le digo yo? Pues no sé, al señor Piketty como el hombre más conocido del territorio español, pues uno dice, o yo no me entero o no se entera el que hace la encuesta. De la encuesta había muchos titulares curiosos. En uno se ha mirado José María Rivas, redactor jefe de Ser y Media, y le dice, ¿a qué atribuye que solo casi el 17% de los españoles sepa cuándo se celebran las elecciones europeas? Pues a quienes tenían que haberlo explicado. Vamos a ver, nosotros sí que estamos excluidos. Nosotros tenemos un presupuesto de campaña que puede ser sobre el 3-4% de los partidos hegemónicos. Cuando me dijeron si teníamos una campaña low cost, yo dije que no era low cost, que era no cost. O sea que, y además esa campaña hemos contribuido todos con nuestro dinero, incluido yo. O sea que eso sí que es la autogestión. ¿Por qué? El lugar donde se produce el 70-75% de toda nuestra normativa, el primer Parlamento que más nos afecta, que más nos importa, es el Parlamento menos conocido. Yo estoy convencido de que si se hace la pregunta de ¿conoce usted las elecciones a la concejalía o al ayuntamiento de la Almunia de Doña Godina? En la Almunia de Doña Godina lo conocen todos. Oiga, ¿me conocen ustedes las elecciones al Parlamento de Aragón? Pues claro que sí. ¿Y el Parlamento español a usted le suena que existe? Hombre, claro. ¿Y las elecciones? Hombre, naturalmente que sí. ¿Por qué el Parlamento Europeo, que es el núcleo duro, el fundamento de nuestra vida, es desconocido? ¿Por qué el Partido Popular y el Partido Socialista, que tenían la responsabilidad, la hegemonía absoluta de esa presencia en el Parlamento Europeo, no han dicho lo evidente y lo obvio? Y ahora le hago la tercera pregunta, o la cuarta. ¿Por qué el Partido Popular y el Partido Socialista envían a sus jubilables o jubilados, a sus amortizados o amortizables, en vez de enviar a sus primeras espadas al lugar donde tiene que lucharse con mayor fuerza por los intereses de España?
Pues ahí está el eje del asunto. Las personas no tienen, cuando nacen, el Espíritu Santo que les inunda de conocimientos. Se les dan los conocimientos, se les explican las cosas y, por tanto, las entienden. Pero, claro, si no se les explica nada, pues el Parlamento Europeo es, mire usted, es muchísimo más lejano que la propia ONU. Con la diferencia de que la ONU es retórica y la Unión Europea es práctica, terriblemente práctica. Pascual Montes me pregunta, ¿percibe usted en estas elecciones un cierto cerrojo mediático? Hombre, no es una percepción. Cuando a uno le pegan un puñetazo en la cara y dice, tengo la percepción de que algo me ha pasado. Hombre, tienes el ojo morado y además duele y no ves y sangra. Hombre, vamos a ver, yo parto de un supuesto. Y es que cuando voy a jugar un partido de fútbol, yo soy, ante todo, que lo sepan ustedes, socio del Arenas de Guecho, que es el club más importante del mundo. Ganamos la copa más importante que jamás ha existido, que es la Copa del año 22 del Rey. Esa copa no la tiene nadie más que nosotros. Dicho lo cual, cuando el Arenas de Guecho sale para jugar contra el Lejona, equipo que ustedes conocerán, es uno de los equipos de referencia mundiales, pues, hombre, yo parto del supuesto que el Lejona me quiere meter goles. Y cuando me meten goles no digo, esto es una conspiración contra mí. Es lógico. Entonces yo ya doy por cierto que el cerrojazo mediático se produce, por cuanto hay una importante conexión entre los grandes complejos mediáticos y el poder. Y eso no hay más que verlo todos los días cuando uno perfectamente sabe en qué lugar está un periódico o una radio o una televisión y otra. Si a eso le sumamos algo profundamente repulsivo, que es el pastoreo. O sea, hay un buen día en que los políticos deciden que los periodistas pasan a ser memos de solemnidad en llegando una fecha. En llegando el día -15, los periodistas son infiables, y claro que son infiables, y tienen que ser sometidos a un pastoreo por parte del poder. O sea, no existirá debate alguno, por ley, entre las opciones que el periodista entienda que merecen ser las más interesantes. Y entonces el periodista se ve obligado, quiera que sí, quiera que no, de cadena pública y de cadena privada, a producir debates entre los personajes que ya están en el establishment, que ya lo ocupan, y por lo tanto impiden algo fundamental en una sociedad de comunicación como que la comunicación se produzca. Y esto es no solamente repulsivo y asqueroso, que es escupir a la cara de los periodistas diciéndole que son imbéciles, y que tienen que tener la gestión maternal de los políticos que tanto saben y tanto les quieren para que no incurran en el esperpento de producir un debate no interesante. Otra cosa es que después el debate que se produzca entre los dos sparring sea un debate que interese a muy poca gente, pero en fin, institucionalmente queda bien. Así que, por esa razón, los políticos, sabiendo que la sociedad de comunicación es extremadamente peligrosa, por ley determinan que únicamente participarán aquellos que estén en el Olimpo, que es su Olimpo. Si además le suman que hace falta una importante cantidad de dinero para romper ese pacto de silencio o ese mafia de silencio que ellos han creado, pues lo tenemos difícil. Pero nosotros, yo les digo, tengo algo que para mí es extraordinariamente positivo y es precisamente el que no tenemos un duro. Y eso las personas lo detectan. Cuando llegas claramente, explicas lo evidente, no les cuentas cuentos, les hablas de realidades, les dices que sean críticos, que crean en lo que realmente merezca ser creído, que se dejen de eslóganes creados por directores de campaña que te pueden vender una bebida gaseosa, la enciclopedia Espasa o la Segunda Guerra Mundial. Exactamente lo mismo. O un partido político, la chispa de la vida. Pues, óigame, nos va extraordinariamente bien y además a mí me rejuvenece tanto que me devuelve a aquellos tiempos en donde yo era mucho más aparente que en este momento, que eran los de la transición y donde luchábamos tan bien como hoy por lo obvio y sin medios. Y no nos fue mal. Hay varias preguntas que son similares y me imagino que se las esperan tanto usted como Albert y además que seguro que se lo han hecho varias veces, es ¿por qué no van de manera conjunta con UPyD o incluso con Vox? La he contestado aquí otras veces y la respuesta es muy corta. Porque Rosa Díez y UPyD no quieren. Vale. Hasta 3 veces lo hemos propuesto, como ustedes sabrán, no han querido sumar y, por tanto, la responsabilidad es unilateral, única y legítima, porque cada uno en su partido, pues su portavoz o cómo funciona cada uno internamente, no lo sé, nosotros funcionamos democráticamente, pues en su partido deciden. Nosotros somos partidarios de unir fuerzas
que es lo que estamos haciendo con Movimiento Ciudadano por toda España, sumando fuerzas con plataformas civiles, con partidos municipales, para crear una red de ciudadanos en toda España, y el modelo de UPyD y de su dirigente pues es otro modelo, quizá distinto, que es no sumar, pero en eso yo insisto, yo nunca me voy a meter lo que hagan los demás en su casa, sí que puedo explicar lo que hacemos en la nuestra democráticamente, y también le digo que creo que estratégicamente lo que necesita España es una gran unión de ciudadanos de las clases medias españolas para transformar este país. Partidos hay muchos. Yo creo que no se trata de que haya muchos partidos, sino de que sobre todo seamos útiles a esa gran red de ciudadanos. Y en cuanto a lo de Vox, pues lo hemos comentado también alguna vez, es decir, nosotros en algunas cosas pues coincidimos en el tema de la regeneración democrática, en alguna otra cuestión, pero es verdad que han sacado un manifiesto y han planteado una serie de cuestiones en las que no estamos de acuerdo con nuestro partido y yo creo que una parte de la sociedad española, ¿no? Por tanto, es legítimo tener ideas distintas, es legítimo tener alguna en común y en eso estaremos de acuerdo, pero claro, para sumar es importante que en el núcleo esencial de las ideas y del planteamiento de sociedad pues seamos como mínimo parecidos, ¿no? En todo caso, yo deseo suerte siempre a los partidos, les deseo suerte a todos los partidos nuevos que surjan. Nosotros sabemos lo difícil que es crear un partido a través de la sociedad civil y no de la escisión de un partido o de un diputado, me da igual si es del PSOE o del PP que se va de un escaño de eurodiputado. Nosotros somos una plataforma civil que se organiza, y digo yo que se cocina a fuego lento, al baño María, y después de 7 años aquí estamos, ¿no? Por tanto, yo creo que son modelos distintos, pero insisto, ojalá entre todos podamos hacer que ese bipartidismo por un lado más el separatismo nos hagan triunfadores y triunfe la sociedad española diciéndole claramente hay que hacer la política de otra manera. Oye, tienes que cuidar la garganta de Javier porque el pobrecillo, estos 10 días que te quedan de campaña. A ver, una pregunta interesante. Jesús Díaz, del programa La Publicidad, dice: ¿debería penalizarse a los partidos políticos que incumplan sus programas electorales si se entienden que estos son unos folletos contractuales con el consumidor votante? Hombre, eso es una joya para cualquier abogado, porque saben ustedes que en derecho, no en la vida, yo no soy un cínico, pero se dice que los abogados tenemos tantas opiniones como clientes. Así que fíjese usted lo bonito que es el poder hablar de la filosofía y la metafísica cobrando minutas. Me parece un bello e irrealizable, y a Dios gracias, irrealizable proyecto. No tiene el más mínimo sentido. Lo que sí tiene sentido, fíjese usted, es una cosa mucho más práctica. Yo voy siempre a lo directo. Y es, si yo en mi despacho, mi secretaria, que es una magnífica mujer, recibe un buen día un documento que yo le entrego para que lo archive, como tiene mucha prisa y tiene los papeles de su hijo, pues mete mi documento del cliente entre los papeles que tiene del chaval, se los lleva a su casa y el chaval pues en ese momento los emborrona y los rompe y ese documento que es importante se pierde, el cliente no le va a responsabilizar a mi secretaria, me va a responsabilizar a mí, como responsable civil subsidiario. Y yo pagaré, yo. Y si a ustedes les pasa en sus trabajos, en sus empresas, donde un empleado de ustedes se le cae una maceta por empujándolo en el alféizar mientras está fumando sobre alguien y le mata, el responsable civil subsidiario será la empresa, aunque evidentemente el empresario no tiene nada que ver con que fume alguien en el alféizar de la ventana y empuje una maceta. Los partidos políticos no. O sea, se puede realizar una denuncia fastuosa contra un capitoste político del nivel que fuere, se le puede imputar, se puede presentar acto seguido para las elecciones por la misma circunscripción y en el mismo lugar, se le mantiene en la responsabilidad, se le condena a X y el partido político, como se decía del general Almada, ni está ni se le espera. O sea, ese blindaje espectacular que no se produce en ninguna empresa y se produce en los partidos políticos, eso tiene que acabarse. Y les digo otro ejemplo, que es lo que yo llamo el truco del almendruco, que ya lo conocen ustedes, que es el troceamiento de los contratos para que nunca pasen esa mágica cifra de los 12.020 euros, o sea, de los 2 millones de pesetas antiguos. Y entonces uno coge y como un salchichón lo va cortando. Si yo tengo que decorar este lugar, pues entonces hago una factura por los dorados del techo, otro por la pintura, por la mitad de la lámpara, por la otra mitad, por el espejo, por lo que fuere, y nunca llego al concurso público. Y todo, qué casualidad de la vida, es de urgencia y se lo adjudico a la misma empresa. Y esto es ecuménico también, en todos los partidos. Pues mire usted, lo que se hace es, se le coge con muchísimo amor a ese capitoste que ha troceado el contrato y que ha producido un fraude de ley y se le penaliza a él con el 10%, por ejemplo, o el 13,7%, la cifra que más les divierta. Y eso con responsabilidad civil subsidiaria del partido.
porque ustedes habrán visto que todos los condenados, que ha habido algunos, por corrupción en los partidos políticos, la responsabilidad termina en su pellejo. O sea, nos encontramos con tesoreros de partido que incrementan el patrimonio del partido, pero que el partido no tiene absolutamente nada que ver en todo ello, porque, como ustedes saben, las juntas de los partidos son juntas que se dedican a la alta filosofía, a la alta definición ética y filosófica y metafísica, pero que no entran en las cosas, igual que en los consejos de administración en los que ustedes están, pues se dedican a hablar de la proyección macroeconómica del universo, pero no le preguntan al tesorero cómo andamos de fondos para ver el proyecto, cómo lo implementamos. ¿Verdad que es lo que ocurre en sus consejos de administración? Que no hablan nunca de qué ingresos tienen y de dónde les viene. Miren, esta inmensa no desfachatez, esta inmenso fraude, esta putrefacción de contarnos cuentos a que el tesorero de tal o cual partido no sabía nada el partido de lo que estaba pasando, a pesar de que se financiaban por ese medio, o a pesar de que la fundación correspondiente, que es otro de los trucos del almendruco, esté financiando el partido y el partido no se entera. Y nunca aparezca el secretario general ni el presidente del partido para dar la cara, porque no se entera. ¿Cómo se va a enterar si él está en la filosofía, si él está en la música y en la letra está ese, el otro, el de abajo, el que palma? Y el partido no paga un duro, ya lo hemos pagado nosotros. Eso se acaba a través de responsabilizar materialmente la corrupción de los responsables de los partidos que cometen los mismos errores o delitos que cometerían un empleado nuestro y del que respondemos cada uno de nosotros como empresarios o como empleadores. Hay que ver, pedir algo tan claro y revolucionario como la igualdad. Esto es subversivo. En esta línea, Pedro González de CIU News le pregunta lo siguiente. Cuando los dos grandes partidos se refieren a las nuevas formaciones políticas como las de ustedes y hablan de la corrupción, suelen contestar con el mismo mantra. No tienen aún casos de corrupción porque aún no han tocado poder, pero ya verán cuando lo cojan. ¿Qué le parece? Hombre, hubo un místico un tanto patético que dijo aquella frase de «el futuro está escrito en las estrellas». ¿Se acuerdan ustedes, no? Bueno, pues así no fue. Hombre, vamos a ver. Yo no les puedo garantizar que saliendo de este despacho, de este lugar, no asalte a una viejecita y la estrangule. Les juro que no se lo puedo garantizar. Me da la impresión de que si en toda mi vida no lo he hecho, pues parece ser que no lo haré. Ahora, darles a ustedes la prueba fehaciente de que yo no voy a estrangular a partir de ahora viejecitas y monjas, no puedo garantizárselo. Por lo tanto, no se crean que yo no soy un asesino potencial. También ustedes pueden serlo, ciertamente. Pero creo que la policía está a la puerta ya esperándonos. No, pero quiero decir que, hombre, uno lo puede hacer con un cierto arte. Es que las cosas hay que hacerlas con una cierta gracia y una cierta capacidad. Y, en fin, si quisiera hacerlo, le aseguro que me saldría. Otra cosa es que no estoy por ahí. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no estamos en esto por ganarnos la vida ni por incrementar nuestro patrimonio. Yo ya tengo 44 o 45 años de ejercicio en el derecho penal, mi bufete personal, que soy yo. Yo soy un bufete de artesanía, o sea, no es un macrobufete, soy yo y algunos compañeros más. Somos un bufete a la vieja usanza que vemos al cliente y no tenemos un comité comercial intermedio. Pues soy lo que soy y no tengo el más mínimo interés en cambiar. Si han visto en mi vida que yo me he dedicado a cuestiones innobles, pues no se crean lo que yo voy a hacer a partir de ahora. Nuestra proyección es que estamos en esto desde ser profesionales de nuestra profesión y no tener participación alguna en trapisondas de ninguna clase. Por lo tanto, yo siempre digo es una pregunta que se dice y es verdad, es correcta. Digo, miren, no se creen los dichos sino los hechos, y como yo no nací ayer, vean lo que hice. Y como Albert tampoco nació antes de ayer, pues vean lo que hace. Y como los que estamos en esta historia llamada ciudadanos nos da la impresión de que no navegamos en el oro, pues vean lo que estamos haciendo y vean sobre todo la ejecutoria personal y profesional. Nosotros no somos funcionarios de un partido, no somos partitocracia, somos ciudadanos. Y les repito, no puedo garantizarles que no se asesine viejas a partir de ahora. Ingrid Gutiérrez, del Economista, le pregunta por uno de los grandes temas que tenemos y padecemos en España. ¿Qué políticas echa de menos en Europa contra el paro juvenil? Las mismas que creo que deben existir respecto al paro de la gente mayor. Porque yo no sé por qué. Miren, hay algo que me revuelve las tripas, que es la ética selectiva, o que es la ética del desplante torero.
vamos a luchar contra el paro juvenil. Primero, ¿qué han hecho ustedes antes? Porque que yo sepa, la ciudadana Valenciano ha estado en el gobierno de Zapatero, digo yo, y ha sido eurodiputada a pesar de que ha tenido casi un 30 y tantos % de ausencias, o sea que su vinculación al Parlamento Europeo es evidentemente mejorable. ¿Qué han hecho ustedes? Los dichos son dichos, los hechos son fundamentales cuando se pudieron haber hecho. Y por lo tanto, eso del paro juvenil que queda bien, a mí lo que me preocupa es el paro, a mí lo que me preocupa es la sociedad de exclusión, porque si no atacamos de raíz la sociedad de exclusión, lo que estamos creando es algo que no sirve para nada, que es la sociedad subvencionada, que es la creación de proyectos que no llegan absolutamente a ninguna parte, o que bien es la sociedad selectivamente subvencionada, que queda muy bien, pero mantenemos la misma exclusión en el núcleo duro del problema. O sea, le damos unas capas de purpurina, pero mantenemos el problema y la gangrena debajo, una gangrena incrementándose. Así que aquellos que hablan de la lucha contra el paro, yo lo primero que les digo es de acuerdo. Y les pregunto ahora, ¿qué trabajo? ¿Qué proyecto? ¿Qué lucha contra la sociedad de exclusión, que significa el cáncer fundamental, el problema básico del paro y de la explosión social? Ese es el núcleo de la cuestión. Lo demás es lo que se dice en términos taurinos el engaño, que es colocar el capote, generalmente rojo, en este caso podría ser azul, por del otro lado, pero es amarillo, y que nos venga el animal, que es un noble animal, pero que tiene cuernos, y yo vocación de cornudo escasa. Hay varias preguntas que van en la misma línea. ¿En qué grupo del Parlamento Europeo situarían su partido, su escaño? En un lugar donde podamos sumar. Y dicen, bueno, pues ya estamos con la historia de lo obvio. Bien, el señor Tremosa, cuya representación en el Parlamento es evidentemente mejorable porque él es su propio Congreso en continuidad, es él solo, respetabilísimo, pero él solo, ya ha dicho desde el Olimpo de su facundia que nos excluirá del Grupo Liberal Demócrata. O sea que ya directamente, como es el propietario de ALDE, ha dicho que allí no estaremos. Bueno, pues es bueno saber que el señor que tiene escrito en el registro de la propiedad el liberalismo y la democracia nos excluye de ese maravilloso cielo. Estoy convencido de que lo mismo ocurrirá con el resto de la partitocracia, que es el Partido Popular y el Partido Socialista. Así que, primero, nos ubicaremos donde creamos que debamos ubicarnos y donde ciertamente nos tendrán que admitir no los que nos quieren excluir, cuando nosotros entendemos que el ser diputados europeos españoles, como españoles tenemos que defender lo común. Otra cosa es que el señor Tremosa entienda de que no es español y que lo que tiene que hacer es irse por otro lado, razón por la cual es evidente que no nos querrá, porque vamos a defender lo común y le vamos a aguar el mensaje de que la Cataluña heroica, imperial, agredida, sometida al expolio, a la invasión españolista y a todas aquellas cosas, pues que es una mentira absoluta. Miguel Gallardo de Cita.es le pregunta qué opina la no actuación del Parlamento Europeo sobre las revelaciones de Snowden y el espionaje masivo de datos. Hay silencios que son estruendosos. Hay actuaciones que le producen a uno una inmensa vergüenza. Con independencia de la formulación técnico-jurídica del posible delito interno norteamericano realizado por Snowden, es absolutamente evidente que ha servido para poner de manifiesto algo extraordinariamente grave, que es el control absoluto de la información que tiene Estados Unidos y que afecta la intimidad de todos, y no digamos ya de los gobiernos, pero que la miseria moral de los gobiernos signifique que después de reconocer que son espiados por sus propios aliados, sigan sonriendo melifluamente, y a pesar de que las antenas de la Embajada americana estén directamente dirigidos sobre el Parlamento alemán o sobre la presidencia de la República Federal Alemana, pues aquí no ha pasado nada, es la demostración de la microcefalia europea. Microcefalia que también se aplica a cuestiones como es seguridad y como es defensa. Y les hago una pequeña derivación corta. Hemos tenido una brutal, bestial, genocida guerra en Bosnia. En Bosnia han tenido que ser los norteamericanos quienes nos hayan sacado las castañas del fuego. Yo aplaudo la intervención norteamericana, la aplaudo absolutamente. En Bosnia perdimos muchísimo más que vidas humanas. Yo les diría en el concepto macroestratégico. Perdimos la capacidad de demostrar que éramos capaces de utilizar en el sentido correcto de la palabra la única comunidad europea islámica que se correspondía con una comunidad
que se definía como islámica como se podía definir protestante, anglicana o católica, o sea, algo interno. Ese activo estratégico extraordinario de tener europeos musulmanes plenamente integrados en la laicidad, en el concepto de que la religión es patrimonio del alma de cada cual y no de la sociedad en común como una forma de implementación de criterios, eso lo perdimos por la estúpida y criminal ceguera, incapacidad de acción de la Unión Europea. Ahora tenemos una situación pareja en Ucrania. En Ucrania se entró con una extraordinaria frivolidad, con independencia de la justeza o no justeza, en un polvorín que significaba provocar a Rusia, que tiene perfectamente claro un concepto que es el concepto del glacis estratégico, con independencia de que hoy el glacis estratégico es el tiempo de reacción entre el lanzamiento del misil y la recepción del misil, y no la distancia, no el fondo estratégico geográfico. Pero Rusia lo sigue percibiendo igual que lo percibe Estados Unidos. Si mañana Rusia, tuviera una base militar en Cuba o en México, les aseguro que Estados Unidos reaccionaría de una forma directa y extraordinaria. Así que, miren ustedes, 100 centímetros es un metro en cualquiera de las dos direcciones. En este momento en Ucrania pensamos que la revolución de Kiev era la revolución ucraniana, y esto sabía hasta el más memo y el más ignorante en historia que Ucrania son varias Ucranias: la Ucrania católica uniata, que es la zona de Galicia, que es la Ucrania ortodoxa dependiente del patriarcado de Kiev, la Ucrania mezclada y la Ucrania rusa, y no tienen nada que ver unas con las otras, están bastante impermeabilizadas. Y entonces nos pensamos que el horizonte de Kiev era el horizonte de Ucrania y nos metimos en un avispero. Lo que hace falta es que la Unión Europea pase del tránsito de la inanidad en cuestiones de defensa y de seguridad y se convierta en un activo fundamental en nuestra propia seguridad. Ayer perdimos Bosnia, hoy podemos encontrarnos con Ucrania, pero mañana nos vamos a encontrar con la explosión de Medio Oriente, donde hemos dejado que la cuestión palestina se pudra hasta la imposibilidad de la resolución, al dejar que la solución de nuestro fondo estratégico básico, nuestra área de seguridad fundamental, que es el Medio Oriente, quede en base a las necesidades estratégicas de política interna norteamericana, como consecuencia de la presión de su lobby judío. Y esto es así. Y por lo tanto yo lo que creo que es fundamental es que tengamos bien claro que hace falta una política interior, exterior y de seguridad común, y no lo que tenemos ahora, que es un gigantesco estómago y una cabeza pequeñita. Estamos terminando ya, y dos últimas preguntas. Por un lado, Cataluña, ¿qué puede pasar al final? ¿Se va a celebrar el referéndum? ¿No se va a celebrar? ¿Qué le parece a usted? No va a haber referéndum, pero es peor. No digo yo que sea mejor que se celebre, pero el problema es el siguiente. Miren, hay dos partidos que tenían que haber sido el eje integrador, las dos columnas de la comunidad común, aunque sea una reiteración, que yo le sigo llamando España y no esa horterada que algunos dicen como Estado español, que además ignoran que Estado español es el nombre que Franco le dio a su régimen en Burgos, Estado español. O sea que es franquista por definición, memo por resolución y de una incapacidad absoluta. Para mí el Estado español es el Ministerio de Hacienda, el de Agricultura. Así que no entiendo eso de el Estado español, el tiempo en el Estado español, los problemas del Estado español o la selección de fútbol del Estado español. En Cataluña lo que se produce en este momento es una situación muy pareja al problema del País Vasco, donde yo viví, que es la fractura social. En este caso nos encontramos con que los dos grandes partidos, uno está desaparecido, el Partido Popular no tiene capacidad de reacción y tiene incluso algo peor. El algo peor es que consideran que ese problema es una forma para convertirse en el eje de resolución de la unidad de España, porque se presentan como la fuerza operativa efectiva. Y yo les digo que para mí el éxito no es nuestro éxito. En este momento todas las encuestas, todas, las de la Generalidad, las de los partidos políticos, no las nuestras, como no tenemos un duro, no las tenemos. Y además no las necesitamos porque nos las dicen los demás, así que nos sale gratis. Pues todas las encuestas que son las suyas nos dan la tercera fuerza de Cataluña. Y no es porque seamos inteligentísimos o magníficos o que tengamos una capacidad de creación espasmosa, no somos premios Nobel ninguno. Lo que tenemos es un sentido claro de las cosas y las decimos como son. El Partido Popular ni está ni se le espera y el Partido Socialista requiere un psicólogo de cabecera porque cada día que se levanta por la mañana lo que tienen es un problema cósmico y es
¿De dónde soy? ¿A dónde vengo? ¿Qué os resulta? ¿Soy suficientemente nacionalista? Pues es una tragedia, no lo digo con ironía, lo digo con pesar. Precisaríamos dos partidos configurantes. Óigame, precisaríamos que no precisáramos de nosotros. Yo hubiera deseado que no fuéramos necesarios. Si estamos aquí, si yo estoy aquí, es porque no hay nada. Yo estoy en mi despacho estupendamente bien. Ninguno de nosotros estaríamos metidos en esto, si no fuera por orfandad, porque nos han dejado en cueros. Iba a decir algo más grueso. Hay momentos en que, me disculpan ustedes, me sale la radicalidad de la directa expresión, que es la de mi educación vasca. El problema en Cataluña es la fractura social, y la fractura social es muy difícilmente recomponible. El hecho de que no haya referéndum, y no lo habrá, es la mejor argumentación que se va a dar a los separatistas radicales. Separatistas que dirán, ven ustedes, la España antidemocrática nos impide votar, el derecho a decidir es la expresión clara de la democracia absoluta y este fascismo, parafascismo, agresivo, imperialista, ocupante, expoliador, ladrón, y esperen que se me ocurrirá algo más, colaboracionistas. Nosotros somos colaboracionistas, como los franceses en la Alemania nazi. Es el colmo de la negación del otro. Pues bien, esa fractura social es parte de la estrategia de todo buen separatista. No porque deseen la fractura social, sino porque son conscientes de que la sociedad no es homogénea. Y la homogeneidad se establece en dos niveles. Ciertamente, mi ideología no es igual que la de ustedes, o pareja, o distinta, pero participamos de la misma mesa. Y en esta misma mesa uno podrá ser comunista, el otro podrá ser del Partido Popular, el otro del Partido Socialista, el otro de lo que fuere. Pero claro, cuando lo que discutimos es la mesa, y yo no quiero estar, y usted sí, en esa mesa, o viceversa, lo que estamos convirtiendo es una cuestión radicalmente diferente, y es, yo soy la patria, y fuera de mí no existe más que la maldad, porque es la antipatria. Y la antipatria significa que ese que está enfrente no es el otro con opinión distinta, es el adversario de la configuración obligada de la sociedad, que es mi sociedad. Los que vivimos bajo el franquismo ya recordaremos que a nosotros nos llamaban antiespañoles, sencillamente por pensar que había que vivir en un país en democracia, país al que yo le llamaba y le sigo llamando España, al que yo le llamaba y le sigo llamando España, y mi bandera es la bandera roja, amarilla y roja. Y les digo por qué es la roja, amarilla y roja, porque es la bandera con la que se sublevó Riego, porque es la bandera con la que se configuró la milicia nacional que defendía algo tan básico como las libertades, la libertad de la Constitución de Cádiz. Es también la bandera de la Primera República. Y hace unas semanas, buceando por donde me gusta bucear, que es el Archivo Histórico Nacional, encontré un texto del general Vicente Rojo. Como ustedes saben, Vicente Rojo fue el comandante en jefe del Ejército Republicano, un hombre honrado que se fue sin haber llevado un duro del latrocinio que significó el fin de la República, ni del yatevita, ni de ningún yatevita. Se fue solo y sin una peseta. Y ese hombre, en un artículo que publica en El Exilio Argentino, dice que la bandera española es la bandera de todos, porque la bandera de la monarquía es la bandera blanca. Y porque además, en el colmo de la estupidez y del error, el morado nunca fue el color del pendón de Castilla, el pendón de Castilla es carmesí. Y además, esto ya es, yo diría, la guinda de la tarta, el color morado es el color histórico de la Guardia Real. Por lo tanto, yo pienso en que España existe, que la bandera es la que es, y que es absolutamente fundamental, algo que resulta subversivo, que es la unidad. Frente a esto, en Cataluña los únicos que estamos diciendo las cosas muy claras, continuamente, desde el primer momento, somos nosotros y desearíamos que fuéramos todos, que no fuera el éxito nuestro, porque el éxito nuestro en la fractura social no es el éxito, por mucho que nosotros obtengamos una mayoría en favor de España. Digo nosotros, incluyo al Partido Popular, al Partido Socialista, al que fuere. Desde el proyecto separatista, de lo que se trata es de traer una parte sustancial a una línea y crear trinchera, crear foso. Y por lo tanto de lo que se trata es, una vez creado el foso,
ir ocupando las instituciones para crear el silencio en el otro lado, para evitar que exista una comunicación alternativa desde la ocupación absoluta de la sociedad. Y eso ya existe hoy. Y les voy a poner a ustedes un ejemplo. Mi colegio de abogados. Óigame, yo no he elegido al decano del colegio de abogados para que se declare que el colegio de abogados es hincha absoluto del Real Club Deportivo Español. Por ejemplo, pues bien, el colegio de abogados, la Junta del Colegio de Abogados ha tenido la desfachatez de apoyar y convertirse en órgano asesor del Consejo Nacional de Transición, o sea, del Consejo hacia la independencia. Dígame, ¿desde cuándo yo elijo a mi decano para otra cosa que no para que me facilite una seguridad mejor, una biblioteca mejor, unos servicios mejores, un apoyo en mi ejercicio profesional? Bien, van ocupando metro a metro todos los sectores de la sociedad para convertir cada institución, tan profesional como un colegio de abogados, en un órgano político de lo suyo. Es el totalitarismo institucional a través de la subvención y de la ocupación. Y eso significa el silenciamiento del otro. Y les voy a poner un ejemplo personal. Por favor, no lo tomen como una reivindicación de nada, simplemente es, pues al final uno habla de lo que más sabe, que es del propio pellejo. Y a mí me da igual. Miren, se me ve más o menos por toda España, en las televisiones, en las radios, en los medios de opinión, en la prensa. En Cataluña ni estoy ni se me espera. No estoy en ninguna parte. Hace unos meses, unos años, un par de años mejor dicho, yo volvía de Galicia en un avión de Iberia, aburrido, cojo el Ronda Iberia, leo los artículos, sigo aburrido, llego al plano final y digo, hombre, mira, he estado en Kazajstán, en Kirguistán, aquí sí, aquí no, y al final hago la suma de los países, después paso la página, llego a España y entonces comienzo a poner cruces en los lugares donde he dado conferencias, donde he sido invitado. Aquí, allá, voy poniendo, voy recordando. Miro el mapa y entonces me doy cuenta. Toda España estaba llena de cruces y en Cataluña únicamente una, en Gerona, porque el presidente de Caja Gerona es amigo y me llamó para dar una conferencia sobre la guerra de independencia, donde hablé de algo tan subversivo como que la población de Gerona eran los protagonistas de la resistencia contra el francés. Cuestión en la cual se acabó la historia, porque claro, aquello no fue la Generalidad de Cataluña defendiendo las libertades supuestas. Y al decir algo que no era dentro de la ortodoxia de lo que tiene que decirse, que es la lucha del pueblo catalán permanente por su independencia, que es mentira, y les concluyo con algo, perdonen, es que cuando empiezo a hablar de historia, como decía Don Quijote, pierdo el seso. Hay un libro subversivo, escrito por un tal Francesc de Castelví. Francesc de Castelví fue el capitán de la Coronela, que era la unidad militar, milicia ciudadana de Barcelona. En el sitio de Barcelona de 1714, de la guerra de sucesión, no de secesión, sucesión, había unidades aragonesas y castellanas, porque el problema era si estaban con la España austricista o la España borbónica, pero ambos en la España de todos, en la España en la que yo creo. Pues bien, Francesc de Castelví, exiliado político, exiliado austricista, comandante en jefe de la Coronela de Barcelona, que es la unidad miliciana barcelonesa, la principal, escribió 5 tomos que se llaman Crónicas históricas. Este tomo, ahora en el orgasmo nacionalista que tenemos en Cataluña, debería haber sido publicado con letras de oro. Pero claro, el problema es que Francesc de Castelví lo que dice no es grato a los ojos del Altísimo. ¿Y qué es lo que dice Francesc de Castelví de la guerra de sucesión? Que en aquel momento, y les cito de memoria la frase, en aquel momento del 11 de septiembre de 1714, que ahora los analfabetos, los asnos, los nuevos estalinistas que transforman la historia, ¿ustedes se acuerdan aquella fotografía de Lenin que está con el brazo levantado y debajo está Trotsky? Stalin quita Trotsky y entonces está Lenin y no hay nadie debajo. Pero hay una tercera foto que yo también tengo, donde en vez de Trotsky está Stalin. O sea que uno va transformando la historia y al final la representa como uno quiere. Pues bien, estos analfabetos históricos o manipuladores estalinistas de la historia no tienen el cuajo de decir la verdad, que es presentar el único testimonio coetáneo que existe
testimonio que además se hace en base no a las memorias de Francesc de Castelví, sino toda la correspondencia que tuvo con los diferentes actores de la Guerra de Sucesión, entre ellos el falso héroe Rafael de Casanovas. La única correspondencia que existe de Rafael de Casanovas está en el libro de Francesc de Castelví. ¿Qué dice Francesc de Castelví? Que en aquellos momentos terribles, donde los que atacaban con saña porque sabían que eran españoles los que estaban luchando contra ellos, España fue homicida de sí misma. Pues miren ustedes, hay que quitar a Trotsky porque Trotsky no es grato. Javier, muchísimas gracias. Me van a perdonar ustedes por lo extenso de mi discurso. Mi mujer dice siempre que yo cuando digo que 2 y 2 son 4, si lo son, que además a lo mejor puede ser que no lo sean, me dedico a multiplicar por todos los factores de la tabla de multiplicación hasta el 9 para llegar al 2 y 2 son 4. Me dice, Javier, vételo directo. Pero no hay manera. Bueno, nos han quedado muchas preguntas en el tintero, lo siento en el alma. Y tiene la palabra para cerrar Teresa Quirós en nombre de los patrocinadores. Como bien has dicho, en esta ocasión yo tengo el honor de cerrar este desayuno coloquio en nombre de Red Eléctrica de España. Javier Nart ha comentado algo que desde mi punto de vista es muy relevante y es esta especie de sensación tibia que los ciudadanos europeos tienen ante estas elecciones al Parlamento Europeo en la que nos jugamos el futuro, como se ha demostrado en todas las decisiones en la época de la llamada crisis financiera. Desde ese punto de vista, a mí me parece que la iniciativa de Nueva Economía Forum de hacer el esfuerzo por traernos aquí diferentes opciones y candidatos que concurren a las elecciones europeas es muy de agradecer. Desde ese punto de vista también me gustaría agradecer muy de corazón a Javier Nart su amabilidad por compartir con nosotros su visión y por supuesto a todos ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias.